Amados hermanos, aquí una vez más con la palabra de Dios, lo que Dios nos ha encomendado en este momento. Le doy gracias a Dios porque me ha podido dar a entender su palabra y pues quiero compartir con ustedes lo que es la palabra de Dios, de que nos habla en este momento. Yo quiero hablarles de la mentira, quiero hablarles sobre la mentira, quiero ver y entender cuál es el fin del mentiroso. Es lo que nos habla la palabra de Dios. Y tengamos cuidado, porque también hasta se puede llegar a amar a la mentira. En, en los Salmos 101, 7, en el capítulo 101, versículo 7, dice: No habitará dentro de mi casa el que hace fraude. El que habla mentiras no se afirmará delante de mis ojos. Claramente Dios nos habla y nos dice que el que hace mentiras no se afirmará delante de Dios. No se puede, porque Dios aborrece la mentira. Y así como Él nos enseña a aborrecer, también nosotros tenemos que aborrecer a la mentira. Porque la mentira nos trae consecuencias en la vida. También podemos leer en Romanos. En Romanos también nos habla y nos dice, Romanos capítulo 1, versículo 25, pero quiero hablarles en el 18, quiero leer en el 18 y luego el 25. Romanos 18 y 25. Romanos 1, 18 y el 25 dice: Los cuales, habiéndome interrogado, Romanos capítulo 1, 18, 25 dice: Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres, que con injusticia detienen la verdad. El 25 dice, versículo 25, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, adorando y sirviendo a la criatura antes que al Creador, el cual es bendito por siempre. Amén. No tenemos que cambiar la verdad por la mentira, porque Dios es el creador y nosotros somos la criatura. No tenemos que también caer en la tentación de la mentira, de venir y mentir a los demás en decir que hay que adorar a la criatura. Todo lo que es hecho a mano es creado. Es creado por Dios, porque Dios dio la mente para poder hacerlo. Pero la misma palabra de Dios dice, en los proverbios habla que la mente del hombre hace maldades. La misma palabra de Dios dice que los pensamientos salen del corazón. En el corazón sale el engaño y la mentira. Tengamos cuidado al hablar mentiras, porque Dios nos enseña a estar en la verdad, porque la verdad es el único camino que nos lleva a la luz. Y todo se resuelva. Todo se resuelve a la manera como nosotros queremos y después no tengamos aflicción, porque la mentira trae aflicción en nuestras vidas. Nosotros hacemos una mentira, pero sentimos que con esta mentira estamos siendo atrapados, esta mentira está siendo expuesto a la luz. Tratamos de venir y hacer otra mentira, y así va sucesivamente, mentira tras mentiras, amarrándonos
a ese pecado, amarrándonos a ese mal. Dios es bueno, Dios es poderoso, Dios es grande. Podemos ver en Juan capítulo 8, versículo 44, ¿qué nos dice aquí la palabra de Dios? Capítulo 8, versículo 44 dice: vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no permaneció en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Tenemos que tener cuidado, porque hay un padre de la mentira. Y este padre, como dice aquí la palabra de Dios, es el diablo. Desde el principio del 44 dice: vosotros sois de vuestro padre el diablo. Él es el padre de la mentira, pero es un espíritu engañoso, es un espíritu que trata de entrar en nosotros para tomarnos y encerrarnos en esa mentira mientras nosotros tratamos de obedecer o tratamos de acceder a la mentira. Tratamos de entender la mentira como darle solución a un problema, pero no es la solución, sino va el problema peor en peor. Entonces tratemos de apartarnos de la mentira buscando la verdad. La verdad está en Dios, la verdad está en Cristo. También podemos ver en segunda de Tesalonicenses, la palabra nos habla. Segunda de Tesalonicenses capítulo 2, versículo 10 al 12. Dice: y con todo engaño de iniquidad en los que perecen, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Y por causa de esto, Dios les envió un poder engañoso para que crean la mentira, para que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, antes se complacieron en la injusticia. Tenemos que buscar de Dios y apartarnos de la mentira. Tengamos en cuenta que nuestra lucha, como dice en Efesios capítulo 6, que no tenemos lucha contra sangre y carne, sino ahí dice claramente que nuestra lucha es contra las tinieblas, contra los malos espíritus, las huestes celestiales, contra ellos. Y ellos son los que nos atacan. Si nosotros permanecemos dormidos, espiritualmente hablando, en la oración, nos abandonamos, no buscamos a Dios en la oración, no buscamos la protección de Dios en la oración, porque ahí mismo dice en Efesios 6 que tenemos que armarnos de la armadura de Dios. Entonces siempre tenemos que estar en la oración, siempre, para que Dios nos dé esa protección, para que Dios nos guarde de todos esos engaños del enemigo, porque Él es el quien nos busca. Trata de derribarnos, porque sabe y conoce que nosotros tratamos de buscar la verdad y que la verdad permanezca en nosotros. Busquemos de Dios, porque Él es quien nos ama. Dios nos ama, la verdad nos ama. ¿Por qué digo la verdad nos ama? Porque si podemos ver en Apocalipsis, buscamos en Apocalipsis capítulo 22, 15. Aquí también dice, Apocalipsis 22:15 dice: mas los perros estarán fuera, y los hechiceros, y los disolutos, y los homicidas,
y los idólatras, y cualquiera que ama y hace mentira. Aquí claramente la palabra de Dios nos enseña que hay algunos que aman la mentira. Donde tengamos cuidado, porque podemos llegar a ser esclavos del pecado, porque la misma palabra de Dios dice que si nosotros no nos apartamos del pecado, queremos hacer el pecado, seremos esclavos del pecado. Y aquí dice que cualquiera que ama y hace mentira, estos estarán fuera. Ama y hace mentiras. Aquí me hace entender que si nosotros mentimos y mentimos y mentimos, llega un tiempo donde llegamos a amar a la mentira. Pero ¿quién es la mentira? ¿Quién es la mentira? Juan capítulo 8, versículo 44 nos dice que allí está el padre de la mentira. ¿Quién es el padre de la mentira? Que Dios reprenda al diablo. Que Dios sea quien nos guíe en la verdad. Que seamos amadores de la verdad. Vamos a regresar en Efesios capítulo 4, versículo 25. Aquí nos habla también sobre cómo tenemos que apartarnos, cómo buscar de Dios. Efesios capítulo 4, versículo 25. La palabra de Dios dice: por lo cual, desechando la mentira, tenemos que desechar la mentira, quitar de nosotros, apartarnos de la mentira. Hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Tenemos que hablar la verdad. Tenemos que quitar en nosotros esa mentira que nos asedia día tras día, tratando de nosotros escondernos detrás de algo que al final trae consecuencias en nuestras vidas. Pero si nosotros somos constantes en la oración, ¿quién nos librará de esto? ¿Quién nos apartará de esto? Es Cristo, es Dios. Les contaré un poco de lo que a mí me pasó en el tiempo, hace aproximadamente unos 5 años. En el tiempo cuando yo me convertí verdaderamente en el camino de Dios, yo tenía la boca sucia. Tenía la boca sucia. Y entonces yo le pedí a Dios y le rogué a Dios y le decía yo a Dios: ayúdame. Yo no quiero hablar esto porque yo sé que esto no te agrada. Pero fui constante en la oración. Cada vez que yo oraba y me acordaba, yo le decía a Dios que me apartara. Y gloria a Dios. Y le doy gracias a Dios que me apartó de ese mal. Así debemos de ser también con la mentira. Tenemos que apartarnos, decirle a Dios que nos ayude, que no mentamos más, porque la mentira trae consecuencias en nuestras vidas. Después, ahí andamos corriendo y viendo cómo darle solución a las cosas. Y ustedes sabrán, porque en nuestros corazones está. La palabra de Dios dice: no es lo que entra en la boca del hombre que contamina al hombre, sino que lo que sale de la boca del hombre, porque lo que sale de la boca desde el corazón sale. Entonces nosotros somos los que sabemos verdaderamente si seguir con la mentira o estar en la verdad. Yo les exhorto a cada uno que estemos en la verdad, porque la verdad nos hace libre. En Apocalipsis 3:9 dice: aunque si nosotros nos arrepentimos de nuestros pecados, de las mentiras, claro, porque Dios mismo habla y Él le da la salvación a quien Él quiere, porque Él tiene poder para hacerlo.
Apocalipsis 3:9 dice: He aquí yo entrego a la sinagoga de Satanás, a los que dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. He aquí yo haré que vengan y adoren delante de tus pies y que reconozcan que yo te he amado. Dios nos quita eso, nos quita la mentira y dice que Dios hace que nosotros tenemos que reconocer que Él lo amó a Él. ¿De quién está hablando? A su Hijo unigénito, que es Jesucristo, que entregó su vida por nosotros. También nos habla en Apocalipsis capítulo 14, versículo 5 también. La palabra de Dios, si estudiamos y vemos la palabra de Dios, nos enseña de muchas cosas. Nos enseña lo malo y lo bueno, pero lo malo es desecharlo y tomar lo bueno. 14:5 dice: en sus bocas no fue hallado engaño, porque ellos son sin mácula delante del trono de Dios. En sus bocas no fue hallado engaño. Pero ¿quién nos limpia? ¿Quién nos libera de todas esas trampas del enemigo? Es nuestro Dios, Jesucristo mismo. Él entregó su vida por nosotros. Él no abrió su boca en el momento que lo llevaban arrastrando en la cruz. No abrió su boca. Él nos libró. Nos dio la libertad. Pero ¿cómo tenemos que obtener esa libertad? Tenemos que orar sin cesar. Y así es como Dios nos ayuda y nos levanta. Creer en Dios, tener fe en Él, esperar en Él. De lo que no se ve, es lo que tenemos que esperar. Hermanos, Dios los bendiga y espero que la palabra sea de edificación y que vengamos a los pies de Dios. Amén.